Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Espacio Europa en Multicanal Radio. Hoy ha sido una semana especial. Los que me seguís en redes sociales habréis visto que he tenido el honor de participar en el evento Make Europe Great Again de ECR, de los conservadores y reformistas europeos, este grupo formado en su momento por los conservadores británicos que se marcharon después del Brexit y que ha servido con base o teniendo en cuenta la victoria de Donald Trump. Obviamente se ha querido hacer para aprovechar el tirón. Es la segunda edición, además organizada por los rumanos de AUR, estos rumanos que están pegando muy fuerte en su país, y más después de esta vergüenza de alteración de los resultados electorales por parte de la comisión. Hay que recordar, no solo reconozcamos, sino recordemos que Thierry Breton, que fue ministro europeo, ¿no? Fue comisario de Mercado Interior, recientemente en una entrevista en una televisión francesa reconoció que la Comisión Europea había intervenido en las elecciones rumanas, obviamente a través del Constitucional rumano, que curiosamente, ¿no?, conformado por Partido Popular y Partido Socialista rumano, fue el encargado de suspender los resultados electorales que daban una amplia mayoría a la derecha patriótica, diciendo que había sido porque los rusos habían hecho una campaña en redes sociales que poco tenían que ver con la realidad y que gracias a TikTok había ganado el candidato. No estoy de broma. Es decir, que los demócratas de toda la vida ahora dicen que como a través de la democracia ganan los que ellos no quieren que gane, resulta que es Putin el que interfiere en las elecciones del país. La Comisión de Venecia ha hecho un informe en el que declara que no existe ni una sola prueba de injerencia extranjera en las elecciones presidenciales de Rumanía. Además, curioso, y digo curioso por decir algo, ya me entendéis que muchas veces de estas cosas las digo con ironía, y bendita ironía, curioso que los socialistas y los populares, pero especialmente los socialistas, la izquierda llorona, se quejó de una injerencia en las presidenciales que no les favorecía en absoluto, sino que habían dado al candidato Georgescu, que era un candidato independiente, pero que salía de las entrañas de AUR de hace unos cuantos años, si no me equivoco, salió en 2022. Después, estos mismos no se quejaron cuando en las elecciones parlamentarias, después de haber bloqueado ciertas candidaturas y de toda la campaña mediática europea y nacional controlada por el Partido Popular y el Partido Socialista, las elecciones, los resultados, no les salen tan mal a los socialistas. Es decir, si hay interferencia del malvado Putin cuando los otros ganan, pero cuando yo gano, democracia transparente. Bueno, pues estos héroes rumanos son los que han organizado este evento. Creo que también os he hablado de ellos en otro momento, porque obviamente hay rencillas patrióticas, en este caso con los húngaros. ¿Por qué? Porque
si hacemos un pequeño repaso a la historia, después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro se trocea y Hungría, lo que es la parte húngara, se trocea en 3 partes. Es el Tratado de Trianon. Una parte está en Moldavia, una parte está en Rumanía y otra parte está en Ucrania. Y la parte, en este caso, rumana, conocida como Transilvania, que os sonará por el Conde Drácula. Es decir, el Conde Drácula pertenece, ¿no?, a los Cárpatos, de la parte de los húngaros. Es decir, que el Conde Drácula, el famoso Drácula, el Conde de Vlad Tepes, era húngaro, era el que empalaba a los turcos, ¿no?, el que frenó de alguna manera, como pudo, la expansión musulmana por los Cárpatos. Es actualmente zona rumana. Entonces estos húngaros, los rumanos de Aur, su nacionalismo rumano, son bastante fanfarrones a la hora de hablar respecto a lo que ellos consideran que tiene que ser el territorio rumano. Entonces, bueno, pues esto obviamente a los húngaros les preocupa. No es de extrañar que haya ciertas tensiones a este respecto territorial, cultural, más cultural que territorial, porque al fin y al cabo es una minoría húngara en territorio romano y sí, obviamente hay preocupación al respecto. El caso es que ha tenido lugar este evento en el que he tenido, repito, el honor de participar. Fui el moderador del primer panel de la primera jornada, después de la presentación de Mario Marensal, Firanza, que es el vicepresidente de Fratelli d'Italia, el partido de Giorgia Meloni. Y tienen sus cosas y sus unas malas, y las vengo a contar. Cosas buenas. Se empieza a ver, y en este caso ECR, se deja ya de las tonterías del Partido Popular, parece ser, al menos, repito, en retórica, se aleja bastante de la tontería del Partido Popular, de este Partido Popular que siempre busca la izquierda, ¿no? El Partido Socialista, los Verdes, la izquierda, todo este tipo de gente que nos ha llevado prácticamente al suicidio continental con sus políticas suicidas de género, de inmigración, de economía, de cambio climático, las que hemos tratado abiertamente y sin pelos en la lengua en los últimos meses aquí, en Multicanal Radio, además no solo en este programa, sino en otros diferentes. Pero, pues bueno, la victoria de Donald Trump es un terremoto, es un efecto dominó. Esto nadie lo puede negar. Y ECR está virando hacia la derecha y están los Patriots, están los soberanistas. Cosas buenas, repito. El ECR se deja de tonterías a su izquierda. Hay presencia de soberanistas, hay presencia de Patriots, se empiezan a caer ciertas rencillas históricas, siguen manteniéndose. Esto es así, no los vamos a negar, pero otras se están cayendo. No siempre llueve a gusto de todos, pero hay que celebrar que esto esté ocurriendo. Pero es cierto que, por otro, hay un riesgo. Hay un riesgo, y aquí cito a uno de los ponentes y amigo mío, que espero que le tengamos pronto, Juan Ángel Soto. Si no lo tenéis en vuestra órbita, os lo recomiendo. Un tipo magnífico, no solo en lo personal, sino en lo profesional. Una cabeza analítica de la situación muy buena. Y digo muy buena en el sentido de que, como hablamos aquí muchas veces, ninguno es subjetivo, pero queremos ser honestos, y Juan Ángel lo es. Y repito, en este evento, en el Mega, en una de las conferencias sobre lo que podría ser el futuro de las derechas, o de cómo podría coordinarse un poquito todo esto, él dijo muy claro que hay un riesgo. Hay un riesgo a que esta nueva derecha, o como se quiera llamar, lo conservador, sea utilizado por las mismas fuerzas que en su momento utilizaron el wokismo para expandir el wokismo. Y no solo eso, porque obviamente estamos hablando de las fuerzas dentro de Occidente, pero los adversarios de Occidente, y podemos mencionar a dos grandes adversarios de lo que consideramos Occidente, que es el lado anglosajón y los que estamos debajo de su paraguas, y no me refiero a la cultura civilizatoria cristiana, porque obviamente sabemos de qué van las narrativas, ¿no? Hablamos de poder, y él hablaba de esto precisamente. Y fuera de las narrativas, ¿no?, de Make America Great Again, Make Europe Great Again, estamos hablando de poder. Y el poder tiene una dinámica que va más allá de las ideologías y de las narrativas.
Obviamente el poder hegemónico actual en nuestro lado es Estados Unidos. Y con Estados Unidos hablamos también de Inglaterra. Pero en el otro lado hay los contendientes al otro lado del ring, pues se puede decir también que son los rusos y los chinos. Y como sabemos en el dicho de enemigo que huye puente de plata o enemigo que se equivoca, no le corrijas. Si tu adversario ves que hay si tu mismo adversario toma una serie de medidas que le están debilitando por dentro, ¿tú por qué lo vas a corregir? Lo que hemos vivido en los últimos años ha sido este suicidio, repito, inducido del género, de la inmigración masiva. Obviamente Rusia y China han hecho para que eso se siga comiendo. Hemos visto las izquierdas indigenistas en Hispanoamérica, hemos visto el antihispanismo, hemos visto este acercamiento al tema de China, de Rusia, que obviamente están en su legitimidad de hacerlo. Nadie le está criticando, no lo estoy criticando. Ojalá tuviéramos la posibilidad, como España, de interferir a nivel internacional como interfiere esta gente. Pero hay un riesgo a día de hoy de que esta nueva derecha también sea de alguna manera utilizada por los mismos que han inducido el suicidio en Occidente, es decir, las grandes empresas, los fondos de inversión, que vieron en el wokismo no solo un negocio, sino además una manera de destruir, de atomizar nuestras sociedades para mayor beneficio de las empresas y de los fondos de inversión. Pero luego también podemos entender que hay un aprovechamiento, puede haber un aprovechamiento por parte de Rusia y de China para también que esta nueva derecha, o esta especie de resurgimiento de los que nunca se fueron, sea enfocado o pueda servir antes o después también para cierta destrucción de Occidente. Es decir, que se levanten ciertas ganas de revanchismo, de salirse de lo que es realmente nuestra forma de pensar histórica para aceptar ciertos postulados que no nos son tan familiares a nosotros. Soto, hablaba desde un punto de vista español hispánico y por lo tanto católico. Porque, señoras y señores, la hispanidad es catolicismo. Hoy ya tendremos más protestantes, más evangélicos, tendremos cristianos de todas las condiciones, pero la hispanidad es católica. Y por esto no me refiero a sumisión a Roma, porque esto es lo que critican mucho los protestantes, ¿no? No hace falta ser más papista que el Papa. Hablamos de catolicismo a nivel cultural, civilizatorio, histórico y de forma de pensar, que no es otra cosa que la filosofía griega y el derecho romano. Cuando empezamos a aceptar postulados más de un lado y de otro, empiezan a haber cierta contaminación y perdemos el rumbo. Y es lo que tenemos que evitar o cómo podamos evitarlo, y qué podemos aportar también para que se pueda evitar desde la derecha hispánica. Y esta batalla, que parece a algunos que no le importa, es muy importante. Porque esta batalla ahora en Europa no solo es para recuperar soberanía, sino también para preguntarnos qué tipo de soberanía queremos. ¿Qué podemos recuperar en Europa si queremos que siga siendo una Europa dominada por la esfera o el pensamiento anglosajón, como queramos verlo? O quizá podamos empezar a meter la patita hispánica. La patita hispánica no solo en Europa, la patita hispánica también en Estados Unidos. Porque los millones y millones y millones de inmigrantes, y no solo de inmigrantes, sino de americanos de origen hispánico, están ahí e influyen. Marco Rubio, secretario de Estado, es decir, prácticamente ejecutor de lo que diga Donald Trump, es Marco Rubio. No es John Hopkins, no es Will Smith, es Marco Rubio. ¿Ok? Esto es importante. Y por lo tanto es una manera también de influir en esa mentalidad americana que, repito, a día de hoy es lo realmente existente, hegemónico. Y que va a seguir siendo hegemónico durante al menos unos cuantos años. Esto lo digo para que pensemos también y evitamos caer en ciertos comportamientos, ¿no? De jajaja, jijiji, fíjate cómo están perdiendo, van a mamar. Que sí, que disfrutamos todo de esto. Pero pues no nos quedemos en la crítica ni en el gozo de la victoria temporal, sino que pensemos en la construcción futura, que es en lo que se nos basa
lo que podemos volver a llegar a ser. To be again, si es que es posible. Y bueno, en una de esas batallas también hablamos obviamente de la importancia tecnológica. Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza recientemente, que ya sabéis que ha tomado, obviamente esto todo el mundo lo sabe, ¿no? Ya ha sido presidente de nuevo, ya ha sido nombrado presidente, y ha anunciado una inversión de 500.000 millones de euros, 500.000 millones de euros, en el desarrollo de la inteligencia artificial. También sabéis que recientemente ha salido el chat GPT chino, DeepSeek, y que ha causado una pérdida de 400.000 millones a Nvidia. Es decir, prácticamente lo que iban a invertir lo han perdido. Obviamente esto se va a recuperar, pero lo que esto nos indica es que hay una batalla hegemónica por el poder que también se batalla a nivel tecnológico. Y Europa está a verlas venir. Pero a verlas venir. No sabe ni por dónde les sopla el aire. Y esto de la inteligencia artificial es posiblemente una de las cosas más importantes del mundo por venir. Y no hablamos de quién lo va a contar, porque aquí de repente nos ha salido Pedro Sánchez a decir que el Estado está desarrollando una inteligencia artificial y a buenas horas mangas verdes, ¿no? Y que encima que lo diga el PSOE, me da a mí que se va a utilizar más al servicio de Puigdemont y compañía y de Hacienda, más que para posicionar a España en no se sabe qué. Pero bueno, para esto tenemos a nuestro invitado de hoy, que ya nos está esperando y con el que vamos a ir a continuación. Ahora recomendaré su obra, sus libros, pero es importante el invitado que tenemos de hoy porque no es moco de pavo, es un experto brutal en este área. Pedro Uría Recio fue directivo de McKinsey, una de las principales consejeras, ¿no? Una de las principales empresas de consejería del mundo, de consultoría. Y actualmente lleva muchísimo tiempo en Asia siendo director financiero, director de inteligencia artificial financiera en un banco asiático. Por lo tanto, sabe bastante bien de lo que es esto de la inteligencia artificial y los riesgos que entraña y de cómo se está haciendo o cómo se está utilizando en esa batalla de poder en ciertas instituciones, como el Foro Económico Mundial. Así que nada, nos vamos a publicidad, ya sabéis que son apenas 2 minutitos, no os marchéis. Y a continuación tenemos a la entrevista de hoy con Pedro Uría Recio, que vamos a hablar de la inteligencia artificial, de sus aspectos positivos, de sus aspectos negativos y de cómo se batalla o de cómo va a ser este campo de batalla geopolítico basándose en la inteligencia artificial. Un temazo, sin duda alguna, en el que por desgracia la Unión Europea es víctima. Ahora volvemos, no os marchéis, hasta ahora. Sumérgete en los entresijos de la contabilidad de una manera accesible y práctica con Cómo leer un balance sin ser economista. Un libro de Ricardo Martín Almagro que te ayudará a utilizar con soltura conceptos fundamentales para el día a día de tu empresa. Empieza a dominar las herramientas a tu alcance para poder realizar la mejor radiografía de tu empresa y saber qué está pasando dentro de ella. Con un enfoque decididamente funcional y de la mano de numerosos ejemplos ilustrativos, Cómo leer un balance sin ser economista es la mejor introducción posible al desconocido mundo de los activos, los pasivos y patrimonios netos para quienes no quieren hacer de ellos un estorbo, sino un aliado para su éxito laboral. Cómo leer un balance sin ser economista. Consigue ya tu ejemplar en cualquier librería, en Amazon o en el Corte Inglés. Si tú también crees que tu mascota puede hacerlo mejor que la actual delegada del gobierno en Asturias, si tú también crees que la pichona y su marido, el puto amo, son unos sinvergüenzas, si tú también crees que el centrocentrado moderado es una forma de socialismo de otro color, Multicanal Radio, El Hachazo, de lunes a viernes, de 10 a 12. Centrocentrado moderado. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros.
Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. ¿Sabías que una famosa marca de refrescos llegó a tener en su poder una de las mayores flotas militares del mundo gracias a la Unión Soviética? ¿Cuándo se le ocurrió al Estado jugar a la lotería? ¿Por qué Isaac Newton y miles de personas vieron su fortuna ahogada en las aguas de los mares del sur? ¿Sabías que los primeros recortes datan del Imperio Romano? La obra Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro responde a estas y más preguntas sobre las curiosidades que rodean la historia mundial económica. Fabulosas aventuras y olvidadas desventuras que suelen quedar fuera de los libros clásicos y que sin duda merece la pena conocer y saborear con verdadera fruición. Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro. Hazte con él en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés o también pregunta en tu librería más cercana. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Sir, yes, sir. Multicanal Radio. Prepárate para entrar en Rapsodia Nocturna, el espacio donde el cine y la filosofía se encuentran en órbita. Sintoniza para embarcarte en una reflexión estelar. Rapsodia Nocturna. Tu conexión con el pensamiento acaba de comenzar. Todos los martes y jueves de 12 a 1 de la noche. Solo en Multicanal Radio. Un nuevo magazine de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. A mi manera. Aquí en Multicanal Radio. Presentado por Alina Santamaría. A mi manera es un nuevo estilo de programa, compartiendo con todos ustedes una perspectiva única sobre temas de actualidad, cultura, entretenimiento y estilo de vida. Tenemos muchísimas secciones, noticias curiosas, recomendaciones de libros, corazón, tips de salud y bienestar y, por supuesto, la mejor música para alegrar tu día a mi manera. Bueno, ya estamos de vuelta con nuestro invitado de hoy, es Pedro Uría Recio. Para quien no le conozcáis, ha sido directivo de McKinsey, de la consultora, de la gran consultora McKinsey, y actualmente lleva muchísimo tiempo en Asia, trabajando como director de inteligencia artificial para un banco asiático. Lleva muchísimo tiempo fuera de España, es un experto en el mundo de la inteligencia artificial y es un autor de un libro que os recomiendo encarecidamente, tanto para los que se inicien en el tema como para los que están ya iniciados, que es Cómo la IA transformará nuestro futuro. Comprende la inteligencia artificial y prepárate para el mañana. Está disponible en Amazon, además a un precio muy razonable, repito, es muy recomendable porque nos ayuda a comprender qué es esto de la inteligencia artificial y a dónde vamos. Hemos tratado mucho en este programa y también para los que me seguís en otras entrevistas, el futuro que nos tienen, digamos, programado. Hablamos de la cuarta revolución industrial, hablamos de la robotización, hablamos de la automatización. Y de todo esto precisamente habla Pedro en su libro y de eso, para eso también lo tenemos hoy aquí con nosotros. Pedro Uría Recio, muchísimas gracias por estar aquí en Espacio Europa. Un placer tenerte. Muchas gracias, Javier, es un placer. Es un placer. Mencionábamos, bueno, por hacer también mención a tu libro, haces un recorrido desde el inicio de la inteligencia artificial y dejas la puerta abierta a lo que puede pasar. Me gustaría que empezáramos
desde el principio, de los principios, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial? ¿Es realmente una inteligencia? ¿Es una automatización? ¿Es un proceso más de computerización, quizá con un nuevo nivel de complejidad? ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es una colección de algoritmos que realizan funciones que tradicionalmente han estado asociadas solamente con la mente humana, como por ejemplo el lenguaje, identificar objetos, entender palabras, identificar objetos, escribir, pensar, planificar, hacer cálculos complicados, por ejemplo, para predecir ciertos procesos o el futuro. Y esto se hace con una colección muy compleja de algoritmos, pero fundamentalmente están las redes neuronales, que es un algoritmo que intenta intenta imitar cómo funciona el cerebro humano. Para manejar estos algoritmos tan grandes, hacen falta unos centros de datos muy grandes, porque son algoritmos que ocupan mucho volumen y son costosos en términos de computación y de energía. Hemos vivido la revolución de la inteligencia artificial en los últimos años, pero entendemos que es un proceso gradual, es decir, se lleva tiempo trabajando en este tipo de productos que luego se han sacado al mercado y se están mejorando. Tenemos la competencia, por ejemplo, entre OpenAI, Google, las principales tecnológicas estadounidenses. ¿Cuál ha sido el recorrido? ¿Cuántos años se lleva trabajando en esto que acabas de mencionar tú, por ejemplo, de las redes neuronales? Bueno, las redes neuronales son de los años 40. Las redes neuronales son de los años 40. El término inteligencia artificial aparece en 1956 en un seminario que se hizo en la Universidad de Dartmouth. Y desde entonces, pues bueno, en esa época, en los años 40, 50, 60, se trabajó ya con chatbots. Había uno que se llamaba Elisa, todos los algoritmos que tenemos ahora vienen de esa época, no son cosas nuevas. Lo que pasa es que, pues, ha habido un proceso muy largo, ha habido un proceso en el que ha habido 3 inviernos de inteligencia artificial, como en cripto, ¿no? Pues en cripto hay inviernos, en inteligencia también los ha habido. Hubo uno en los años 70 con la crisis del petróleo, hubo otro en los años 80 y hubo uno, el tercero, el final, que fue el .com. Y desde entonces, pues hasta ahora solamente ha habido verano, ¿no? Pero es un desarrollo muy largo y este desarrollo continuará. Posiblemente haya otros inviernos en el futuro y es una cosa a largo plazo. Vemos muchas predicciones sobre va a haber inteligencia artificial general, que eso significa una inteligencia artificial similar a la del ser humano, para múltiples funciones, porque actualmente la inteligencia artificial pues, puede ser muy buena para crear textos o para traducir o para funciones específicas, pero no es equivalente a un ser humano. Ha habido predicciones de que vamos a tener inteligencia artificial general desde los años 60 y continúa habiéndolas. En algún momento, pues sí, claro, yo creo que sucederá, pero es muy difícil saber cuándo va a suceder. Es un camino complicado. Por lo que dices, entiendo que el objetivo es intentar llegar a imitar el funcionamiento del cerebro humano, pero sin el alma humana. Sobrepasar. Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, tuvo un artículo en su blog la semana pasada, mismamente, en el que decía que él más o menos ya comprendía cómo se podía llegar a la inteligencia artificial general, equivalente a un ser humano, lo cual puede ser una exageración, pero él decía que sí, ya lo comprendía, y que ahora el reto era el llegar a la superinteligencia, que eso es crear una inteligencia superior a la de un ser humano, ¿no? Siempre ha habido ambiciones para llegar a esto y es posible que en algún momento suceda. En algunas personas, como por ejemplo en Sam Altman y en otros científicos, no solamente de ahora, sino desde los años 60, ha habido una especie de sentimiento religioso también hacia la superinteligencia. Entonces es algo muy profundo para ciertas personas.
Antes de pasar al plano geopolítico, la utilización geopolítica de inteligencia artificial, porque sin duda, obviamente, es uno de los factores quizá más importantes a día de hoy y más después de la victoria de Donald Trump, no estamos, permíteme ser abogado del diablo, ¿no? No estamos intentando imitar a ser, o intentando jugar a ser Dios. Es decir, sí, esta invención no nos puede acabar afectando más de lo que nos puede aportar positivamente. Tiene unos riesgos muy altos. Es evidente, tiene unos riesgos muy altos. Podemos hablar de esos riesgos, ¿no? Los riesgos de la superinteligencia, cómo controlarla. Es un tema muy complicado. Pero sí, efectivamente, tiene unos riesgos altísimos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo somos capaces de manejar una inteligencia que potencialmente puede ser superior a la nuestra? Una inteligencia que puede tener unos valores motivacionales que potencialmente podrían no estar alineados con los nuestros, ¿no? Y ahí, bueno, pues es un tema complejísimo, pero resumiendo, lo que te podría decir es un tema de ingeniería, es un tema de desarrollo de software. Lo que importa, uno de los temas que importa muchísimo a la hora de controlar la superinteligencia es cuáles son los valores intrínsecos, los objetivos motivacionales que tiene esa superinteligencia. Y estos objetivos multinacionales, en principio, se los damos nosotros. Lo que pasa es que nos podría ocurrir como al rey Midas, ¿no? El rey Midas que quería oro y quería que todo lo que tocase fuera oro porque quería mucho dinero, pero claro, se le olvidó decir que cuando tocase la comida no se convirtiese en oro. Y se le olvidó decir que cuando tocase a su hija no se convirtiese en oro, ¿no? Entonces, hay un primer elemento en cuáles son los objetivos que vamos a dar a esa superinteligencia y si esos objetivos están bien redactados para que la superinteligencia no los tome al pie de la letra y nos lleve a cosas que no queremos. Imagínate, por ejemplo, que creamos una superinteligencia y le decimos, acaba con el hambre en el mundo. Y claro, una manera de acabar con el hambre en el mundo pues es eliminando al ser humano. Entonces le podrías decir, bueno, pues acaba con el hambre en el mundo sin hacer daño a nadie. Bueno, pero entonces lo que podría hacer la superinteligencia es inducir un coma a todos los seres humanos de manera en que se necesitasen menos alimento y también se acabase con el hambre en el mundo. Entonces, la complejidad es cómo lo expresas, pero también un tema que se llaman los objetivos emergentes. ¿Y qué es esto, los objetivos emergentes? Tú puedes crear una superinteligencia y le das un objetivo que tú has definido, pero esa superinteligencia puede desarrollar objetivos instrumentales necesarios para alcanzar ese objetivo máximo en los que tú no habías pensado, por ejemplo. Y ese es un tema muy práctico. Imagínate que tú le dices a una superinteligencia, que es un tema muy realista, que lo que quieres hacer es ir a Marte. Quieres llevar a un ser humano a Marte. Bueno, esa superinteligencia para hacer eso podría desarrollar objetivos instrumentales, que sería acumular tanto capital como sea posible, acumular recursos financieros, acumular capital político, que a lo mejor no están alineados con lo que tú quieres. Claro, eso, por ejemplo, China, ¿no? Una especie de dictadura. ¿Y por qué sería muy razonable que una superinteligencia hiciera eso? Porque es lo que haría un ser humano. Si pensamos en el viaje a Marte es lo que ha obsesionado a Elon Musk durante toda su vida, es lo que quiere hacer. ¿Y qué está haciendo Elon Musk? Pues está acumulando recursos financieros sin límite y está empezando a obtener capital político. Es lo mismo que haría una superinteligencia. Entonces, el tema de los objetivos, uno de los objetivos emergentes o algunos de los objetivos emergentes que estas superinteligencias podrían desarrollar de manera espontánea es el ansia de poder, el poder, porque es necesario para muchos de esos objetivos finales. La supervivencia, que podría resultar en la superinteligencia no impedirte que la desenchufes, ¿no? Entonces, el tema es complejísimo y va muchísimo más allá de la regulación. No es algo que vaya a ocurrir en los próximos años, pero a futuro es hacia ahí donde estamos encaminados. Es hacia ahí donde quiere ir Sam Altman y en la medida en que sea técnicamente posible, pues
pues es muy posible que nos lleve. Antes de pasar al tema político, escuchándote ahora, me viene la pregunta de el riesgo también del sesgo político. Sí. Vemos, por ejemplo, Wikipedia, obviamente, ¿no? un nudo de lo que, obviamente, sesgado políticamente hablando, y también se han hecho pruebas con las inteligencias artificiales, y obviamente hay un sesgo, o al menos había un sesgo de lo que se ha conocido como un sesgo woke, pero que entendemos que quizá esto ahora con Trump termine. Claro, al fin y al cabo, las inteligencias artificiales son inversiones, son proyectos de empresas privadas, sin ninguna duda con un interés estratégico importante de los estados, sobre todo de Estados Unidos y de China, pero que siguen perteneciendo a un ente privado. ¿Eso no puede también significar un riesgo para lo que puede ofrecer a la humanidad? Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, hasta la victoria de Trump, la agenda de la gobernanza de la inteligencia artificial venía un poco definida por el Fondo Económico Mundial. Y el Fondo Económico Mundial sí que tiene un sesgo, y lo sigue teniendo, tiene un sesgo woke. El tema de la reunión de Davos, de la conferencia de Davos el año pasado, era la desinformación, ¿no? Y entonces, bueno, antepusieron la desinformación como riesgo al cambio climático, que era de lo que siempre estaban hablando, y el año pasado pues dijeron, no, la desinformación es todavía más peligroso. Y todo el mundo estaba hablando de la desinformación, todas las empresas estaban alineadas con eso, y de hecho, pues durante todo el año 2024, pues se ha estado hablando de la desinformación. Lo que pasa es que, claro, en 2024, la desinformación, que por cierto, en el fondo es censura. Así es. Lo que el Fondo Económico Mundial propone para atajar esa desinformación, pues es básicamente que haya una versión oficial del mundo, y que esa versión oficial sea la que la inteligencia artificial te vaya a comer. Lo cual es muy peligroso, porque claro, yo tengo mucho más miedo de las versiones oficiales que de un señor en pijama en su dormitorio que está escribiendo sobre Trump o lo que él quiera decir, ¿no? Las versiones oficiales que se crean en los sótanos de los edificios gubernamentales, o que se crean en las habitaciones de hotel de Davos, pues son muchísimo más peligrosas, ¿no? Entonces, todo esto salta por los aires, con la elección de Trump. Entonces... Claro. Sí, perdón, continúa. Todo esto salta por los aires con la elección de Trump, que tiene otra manera de ver el mundo. En el tema de la desinformación, tiene una manera más abierta, es decir, bueno, pues que haya libertad de expresión. Por el momento, eso no significa que a futuro vaya a tener injerencias, posiblemente las tenga, pero por el momento pues tiene una versión más abierta, que es la que defiende Elon Musk también, y a la que se ha unido Facebook. Entonces, este año el Foro Económico Mundial pues ha estado muy descafeinado. Ha estado muy descafeinado porque esa alineación de todo el mundo, que estaban todos de acuerdo en que había que censurar la inteligencia artificial, pues ahora se ha empezado a romper. Y se ha empezado a romper por Trump, ¿no? Y claro, y esto pues va a cambiar muchísimo las cosas. Lo otro que va a cambiar las cosas fundamentalmente es la manera en que Trump ve la inteligencia artificial, que es lo que es una cosa, o una visión totalmente distinta como lo veía la Unión Europea o como lo veía el Foro Económico Mundial hasta ahora. Entonces, ¿qué pasaba hasta ahora? Pues hasta ahora la visión de la Unión Europea era un poco como decir, bueno, nosotros somos la cima de la civilización y vamos a regular esto para que no se salga de madre. Entonces había diferentes visiones, si tiene que ser global, si tiene que ser a nivel nacional, si tiene que ser más en base a principios un poco más... más moralistas, sí. Más moralistas, principios generales, o si tiene que ser más directiva.
Si tiene que ser más específica. Y luego había otro tema de discusión sobre si tiene que ser global, si tiene que ser específica. Y la tercera línea es... déjame pensar. Bueno, había varios temas en los que estaban hablando. Entonces, estos 3 temas ya no tienen esa relevancia, porque ahora Trump lo está tomando de una manera totalmente distinta. ¿Y cómo lo ve Trump? Pues Trump ve la inteligencia artificial como un elemento estratégico en la competencia con China. Entonces Trump sabe que los Estados Unidos solamente pueden liderar el futuro si lideran la inteligencia artificial. Claro, China, ahí, hace unos años, precisamente sacando la directriz de seguridad china, viendo, por ejemplo, el número de invenciones o de patentes, China adelantaba a Estados Unidos. Estoy hablando de hace 2022, o sea, hace apenas 3 años. cierto. China estaba adelantando a Estados Unidos en patentes de inteligencia artificial, pero sobre todo en el campo de la aplicación militar, Sí, que es cierto. quizá donde más le preocupa. Así como Estados Unidos o el mundo anglosajón, incluido Inglaterra, están más avanzados en términos de robotización, la inteligencia artificial en términos militares está China. Obviamente, Estados Unidos sabe que para también conseguir o mantener su hegemonía tendrá que pasar en algún momento también por la hegemonía militar, o al menos seguir manteniéndola. El ejemplo de lo que acabas de decir es la inversión, ¿no? Es decir, ya se han anunciado casi 500.000 millones de euros en inversión para inteligencia artificial y apenas ha empezado Donald Trump. Por lo tanto, veremos que esto va a crecer en los próximos años. Efectivamente. China en 2017 ya hizo un plan estratégico en el que anunció que para 2035 querían ser líderes globales en inteligencia artificial. Arabia Saudita, anunció en sus planes también que ellos quieren ser líderes regionales de Oriente Medio en inteligencia artificial. Entonces, hay muchos países que quieren liderar este campo, que sin duda se va a fragmentar de manera geopolítica. Pero China es muy curioso. China, cuando se lanzó ChatGPT, había un equivalente chino que se llamaba Ernie. Lo que pasa es que el gobierno chino no le dejó salir. ¿Por qué? El gobierno chino, pues desde un punto de vista político, no se sentía bien teniendo una inteligencia artificial que pudiese hablar con la gente, no sea que vaya a decir algo que fuera inapropiado en un régimen de partido único. Entonces, China ha sido uno de los países que más ha regulado la inteligencia artificial junto con la Unión Europea. Y esto es una cosa que en general no se sabe. La inteligencia artificial está muy reglamentada en China. Entonces, lo que pasó con los chinos es que dijeron, bueno, las empresas chinas y los emprendedores chinos dijeron, mira, el gobierno no nos deja entrar en inteligencia artificial para aplicaciones de mercado masivo, para aplicaciones de gente, pues vamos a entrar para aplicaciones de empresa y aplicaciones militares. Entonces, China está liderando en aplicaciones empresariales, corporativas y, como tú lo dices también, en aplicaciones militares. Hay mucho intercambio de datos, que es una cosa que no se hace en Estados Unidos, intercambio de datos entre empresas diferentes, por ejemplo, diferentes fabricantes de coches autónomos que comparten datos para mejorar sus algoritmos. Por ejemplo, vídeo de carreteras que es necesario para entrenar los algoritmos de conducción, pues lo comparten. Y lo comparten en centros de intercambio que están gestionados por el gobierno. Entonces, en términos de aplicaciones de empresas, están muy avanzados. Y lo que saltó las alarmas hace unas pocas semanas es que ha habido un modelo de lenguaje chino que se llama DeepSeek, con un nivel de calidad muy parecido a los de OpenAI, pero que es muchísimo más barato de entrenar que los de OpenAI. Y entonces esto ha un poco puesto nerviosos a los Estados Unidos. Entonces llega Trump y dice, bueno, la inteligencia artificial es importante para la seguridad nacional, es importante para que Estados Unidos siga liderando el mundo
Y lo que voy a hacer es anunciar este proyecto de inversión del que tú has hablado, 500 millones de dólares, 500 billones de dólares, que es muchísimo. Sí, 500.000 millones en español. Sí. Que es muchísimo, dinero. Y es aproximadamente esos 500. El Producto Interior Bruto de los Estados Unidos son 27 trillones. Trillones en lenguaje americano. Serían nuestros billones, sí. Entonces, viene a ser un 2%. Viene a ser un 2%. Estamos ya hablando que es más de lo que España invierte en defensa. Es más de lo que España invierte en defensa. Y es comparable, a todos los efectos, con el proyecto Manhattan de la bomba atómica. ¿Por qué? Porque fue, bueno, la bomba atómica fue hace 80 años y el coste pues era menor. Pero aquello también vino a ser un 2% del Producto Interior Bruto. ¿Y por qué es tan comparable con la bomba atómica? Porque Trump se ha dado cuenta de que el primero que consiga la superinteligencia va a dominar el mundo. Ya lo dijo Putin en una entrevista en 2017. ¿Esto está relacionado con la tecnología cuántica? Es posible. La inteligencia artificial en estos momentos funciona en ordenadores clásicos. En ordenadores clásicos, en donde tú tienes esta inteligencia que es un algoritmo, es un software y que está funcionando encima de ese hardware. Pudiera ser que para conseguir esa superinteligencia que necesita más velocidad, más potencia, pudiera ser que los ordenadores clásicos fueran suficientes, pero pudiera ser que hiciera falta más potencia y necesitases un ordenador cuántico. Lo que pasa, el problema es que los ordenadores cuánticos, tú no puedes transportar un algoritmo que funciona en un ordenador clásico y cogerlo y llevarlo a un ordenador cuántico, no va a correr en el ordenador cuántico. Entonces requiere mucha modificación. Pero sí, es posible, no seguro, que en algún momento la inteligencia artificial necesite ordenadores cuánticos. Y es posible, claro, la inteligencia artificial se ha desarrollado mediante impulsos. El último impulso han sido estos algoritmos de lenguaje, ¿no? Pero claro, en algún momento se estancará, posiblemente venga otro invierno, ha habido 3, y tendremos que esperar a que venga la siguiente innovación que siga impulsando la inteligencia artificial. Pudiera ser los ordenadores cuánticos, o pudieran ser sistemas que sean mejores en aplicar lógica y que sean mejores en planificar a largo plazo, que es una cosa que todavía no hacen. Esa planificación a largo plazo no está. Has dicho algo interesante, interesante y alarmante, entiendo que a partes iguales en el término de China, es decir, que el Estado de alguna manera facilita que todas las empresas, entendiendo que son empresas estratégicas, toda la inteligencia artificial, favorece la colaboración y el compartimiento de información, etcétera, etcétera. Cosa que, por ejemplo, no pasa en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que tienes unos super champions internacionales, pero quizá tengas otras empresas a las que les cueste llegar. En este caso, esta homogenización en positivo que está haciendo China, obviamente puede ser muy peligroso para la hegemonía estadounidense. Aquí te quiero preguntar, porque has mencionado que a la cola de la regulación también está Europa. ¿Dónde está la Unión Europea en todo esto? Porque aquí se dieron, ¿no?, golpes en el pecho diciendo somos el primer grupo geopolítico que ha creado, ¿no?, la AI Act, por ejemplo, ¿no?, la regulación de inteligencia artificial en Europa, pero apenas tenemos empresas ni inversión en inteligencia artificial. Es decir, que antes de tenerlas, las hemos regulado. ¿Esto qué puede significar para nuestro futuro dentro de la Unión Europea? Sí, a ver, yo creo que la Unión Europea, cuando hizo la regulación de la inteligencia artificial, esperaban el éxito que tuvo la regulación de la protección de datos. La Unión Europea empezó a regular la protección de datos en 2012 y esa protección de datos entró en vigor en 2018. Fíjate, pasaron 6 años. Y todos los países del mundo, de una manera u otra, han copiado las leyes de protección de datos europeas. Menos los Estados Unidos, que ahí funciona un poco distinto. Pero bueno, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, incluso, bueno, China también lanzó su ley de protección de datos después del COVID. Entonces, la Unión Europea pensaba, yo creo, que lo mismo iba a pasar con la
con la regulación de la inteligencia artificial. Y no es lo mismo. De hecho, fuera de Europa, cuando hablas con la gente que se dedica a esto, pues ven que Europa pues, se ha abalanzado y ha cometido un error. Una de las cosas más claras es que el primer borrador de esta ley de inteligencia artificial se hizo en abril de 2023, que es 5 meses después de que se hubiese lanzado el ChatGPT. Y el primer borrador se escribió en 11 días. El primer borrador se escribió en 11 días. Y el objetivo era aprobar ese borrador en diciembre de 2023. Finalmente, Francia y Alemania se enzarzaron un poquito y se aprobó en junio de 2024. Pero es que si cuentas los meses, es como 1 año y medio todo el proceso en comparación con la Ley de Protección de Datos que llevó 6 años. El aprobar una regulación de tráfico en la Unión Europea lleva más tiempo que lo que se llevó en analizar la Ley de Protección de la Ley de la Inteligencia Artificial. Entonces, claro, ¿cuál es esto perjudica a la Unión Europea? Ha habido modelos, ha habido aplicaciones de IA que se han lanzado en Estados Unidos y no se han lanzado en Europa. Por ejemplo, OpenAI pues tenía una aplicación de voz, no se ha lanzado en Europa. ¿Esa razón qué es? ¿Por tema de protección de datos o cuál es la razón real de todo eso? Se ha retrasado por temas de tener un compliance con la ley de inteligencia artificial. Entonces, en algún momento puede ser que entren, pero ha sido el satisfacer todos los requerimientos regulatorios ha llevado a retrasos. Un ejemplo es las aplicaciones de audio de OpenAI. Otro es Sora, que es esta aplicación de vídeo, de generación de vídeos, que tampoco está en la Unión Europea. Y otro es Facebook, que tiene modelos de lenguaje que son de fuente abierta, de open source, y que Facebook anunció que no los iba a lanzar en la Unión Europea. Entonces, yo creo que sí, que está perjudicando a la Unión Europea. Y de hecho, fuera de la Unión Europea, la gente que yo conozco en reguladores no se están inspirando en el modelo de esta regulación para sus propios países. Se están inspirando más en un modelo a la manera británica, que es este modelo de principios, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues hay principios que todo sistema de AI debería respetar, pero estos principios se definen de una manera vaga. La regulación británica, el sistema legal británico, en comparación al nuestro, que está más basado en el derecho romano, pues el sistema legal británico pues tiene mucha jurisprudencia. Y entonces, ¿cómo funciona? Pues han definido una serie de principios. Los fundamentales son que tiene que ser justo. Bueno, te lo digo de memoria de Singapur. En Singapur hay 4, que son los que yo mejor... que hay un acrónimo que se llama FEAT, F-E-A-T. La F es fairness, justo, tiene que ser justo. La E es ética. La A es accountability, que significa responsabilidad. Y la T es transparencia. Entonces, tiene que ser esto. Y luego veamos caso por caso qué significa eso en cada una de las aplicaciones. Esto, pues bueno, Singapur lo está haciendo así y los Emiratos Árabes lo están haciendo así, en muchos países lo están haciendo así. Estados Unidos, en cierto modo, lo está haciendo así. Con Biden sacaron la ley, el Executive Order de Biden, que decía, era un poquito más directivo en ciertos aspectos, sobre todo obligaba a diferentes agencias del gobierno americano a tener responsables de IA, lo cual lo van a tener de todas formas, y era mucho más directivo en temas de igualdad y todas estas cosas. Pero bueno, Trump ha quitado lo ha quitado, ha sido una de las normas que ha derogado y se ha dado 90 días para lanzar una nueva.
¿Qué opinión te merece, ahora hablando de la Unión Europea, este último anuncio de Pedro Sánchez de la inteligencia artificial pública? ¿Tú crees que es algo recomendable, no recomendable? No, bueno, volvemos a, un poco parafraseando a Milei, ¿no? Del sector público nunca salió nada bueno, afuera, ¿no? Eso es lo que dijo Milei. Y sí, yo creo que es cierto. No, acabará en un paripé. Acabará en un paripé porque el sector público, un gobierno, no tiene los recursos humanos, ni tiene la capacidad de cómputo, ni la capacidad de inversión para crear un modelo de lenguaje. ¿Y para qué vas a crear un modelo de lenguaje? ¿Qué pasa? ¿Que no hay modelos de lenguaje en castellano? Ya hay modelos de lenguaje en castellano. ¿Para qué necesitas un público? Lo que le viene a la mente uno es que obviamente esto se va a utilizar para fines completamente opuestos a lo que en principio se podría utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, se va a utilizar para que en este caso, pues muchos tememos más control, como tú hablábamos antes, ¿no? De todo el tema de la censura, desinformación, control de la población, porque bueno, si viviéramos en un país o en una Unión Europea con ciertas libertades o con un foco mucho más abierto, pues quizá tendríamos mayores expectativas, pero desde luego este anuncio yo creo que ha quedado lo opuesto, ¿no? Es decir, ni siquiera sea atractivo para imposibles inversores. Y esta semana, precisamente, Pedro Sánchez en Davos dijo otra, soltó otra, que es la identidad digital, ¿no? Que básicamente decía que es necesario que en redes sociales no haya... Se acabe el anonimato, ¿no? Y esto, pues bueno, es distópico. Es distópico, ya está. O sea, no, poco más se puede decir. Es totalmente distópico. Porque es una manera de controlar... Bueno, Pedro Sánchez ya controla los medios tradicionales y quiere controlar los medios no tradicionales, ¿no? Y claro, pues no debería ser así. Lo que pasa es que, como ya te digo, en Davos... este año se ha fraccionado la unanimidad de pensamiento, ¿no? Porque hay mucha gente que está viendo que Trump está tomando una política de acciones efectuadas ya, ¿no? O sea, Trump ya ha tomado su decisión y la decisión es que van a ir a toda vela. Estamos lejos todavía de aplicaciones que sean peligrosas desde un punto de vista, o sea, la inteligencia artificial general es equivalente a una persona en sí misma tampoco es que sea peligrosa, tampoco es que tenga un riesgo existencial. Pero la superinteligencia sí pudiera tener un riesgo existencial y bueno, yo creo que lo van a gestionar, limitarán de alguna manera los experimentos que se pueden hacer en superinteligencia, que puede ser que estemos a muchos años de distancia, ¿no? Para que se tenga que hacer eso. Pero bueno, para entrenar una superinteligencia, lógicamente eso cuesta mucho dinero, no hay mucha gente en el mundo que sea capaz de hacerla, cuesta mucha energía y es fácil para un gobierno o para el ejército de Estados Unidos pues saber qué es lo que está ocurriendo ahí y tener ese tema supervisado. Por otra parte, las aplicaciones militares muy posiblemente sean de las primeras que vayan a estar saliendo de una posible superinteligencia, sobre todo por la presión geopolítica y bueno, yo creo que lo van a gestionar no de una manera legal, pero de una manera mucho más directa. Pero de todos modos, estamos a mucho tiempo de que eso sea necesario. Estamos a mucho tiempo. Pocos minutos, pero no quería terminar sin mencionar también las últimas partes de tu libro, que hablas de lo que puede venir, ¿no? Hemos hablado del Foro Económico Mundial, ya sabemos que Klaus Schwab está inmerso, publicó este libro y el Foro Económico Mundial está avanzando en esto que se llama la cuarta revolución industrial, con un gran sector o una gran aplicación en términos de robotización y automatización de los procesos de producción. ¿Cuál es tu presagio
de lo que está por venir. Hemos hablado un poco por encima de estas cosas durante esta conversación, pero sí que me gustaría que nos dieras ciertos apuntes de lo que tú crees que va a ser este futuro, ¿no? Porque muchos hablan de un futuro distópico, de un futuro tipo Terminator. Obviamente han hablado, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos hace unos años publicaba informes de millones de empleos que iban a desaparecer por la automatización de los procesos. ¿Cómo ves el futuro? ¿Lo ves negro? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves gris? ¿Cómo lo ves? Es complejo, pero vamos a ir por partes. A corto plazo o medio plazo, yo creo que la inteligencia artificial creará más trabajos de los que destruya, como todas las revoluciones tecnológicas que ha habido hasta ahora. ¿Eso va a durar para siempre? Pues no lo sabemos. Pudiera ser que en algún momento la inteligencia artificial empiece a destruir empleo neto. Podría ocurrir. ¿Y por qué podría ocurrir? Bueno, podría ocurrir en dos situaciones que son factibles. La primera situación es si el desarrollo tecnológico se acelera tanto que la gente se ve obligada a cambiar de trabajo muy a menudo, tan rápido que no pueden hacerlo. Pues tú empiezas tu carrera como contable y al cabo de 2 años, pues la inteligencia artificial hace toda la contabilidad, tienes que pasar a otra cosa. Y luego otra cosa y otra cosa. Bueno, pues a lo mejor hay ciertas personas que cada 3 años pueden cambiar de trabajo, pero no todo el mundo. Y esas personas que no puedan cambiar de trabajo, pues se vuelven inempleables. Podrían volverse inempleables. Y si eso se acelera, pues hay mucha gente que se va a quedar atrás, ¿vale? Es el primer tema. El segundo motivo por el que la inteligencia artificial en algún momento podría destruir empleo neto es que empiece a ocurrir o que lleguemos a la inteligencia artificial general, que es equivalente a un ser humano. Entonces, si es equivalente a un ser humano, por definición, no es una herramienta que vaya a ayudar a un ser humano a ser más eficiente. Por definición, es un reemplazo. Entonces, es posible que vaya a ocurrir esto. Se está hablando de la renta base universal, incluso en Estados Unidos, incluso Sam Altman y Elon Musk, que apoyan a Trump, son partidarios de la renta base universal. Esto es muy complicado, es muy difícil saber, pero la renta base universal en principio es distópica, porque en principio elimina la independencia de los seres humanos y les hace dependientes de un gobierno que puede exigir ciertas cosas a cambio de esa renta base, ¿no? Y puede exigir una unanimidad de pensamiento, puede exigir que seas un buen ciudadano en cualquiera que vaya a ser el sistema político que tengamos dentro de 50 años, que no lo sabemos y que puede ser distópico. Entonces, la renta base universal, en mi opinión, es algo a evitar, y yo creo que un país fuerte en innovación, fuerte en educación, podría salvarse, como los Estados Unidos. Pero países más débiles podrían caer en esa renta base universal, que sería pues una manera de básicamente... si tú implementas un sistema de renta base universal, has destruido el empleo. No hay vuelta atrás, ¿right? Entonces, es complicado. Yo lo que digo en mi libro y lo que pienso, y muchas veces que me pregunta gente joven que tengo que estudiar o que me recomiendas y tal, pues yo lo que digo es 3 cosas. La primera es pensamiento crítico. Tienes que ser crítico. La inteligencia artificial no es algo a quien vayas a delegar tu capacidad de pensamiento. Eso no se puede hacer nunca. Tienes que pensar por ti mismo. El segundo punto es adaptabilidad. Te tienes que adaptar. Va a haber muchos cambios. A lo mejor tienes que cambiar de trabajo todos los años. Te tienes que adaptar. Y el tercer punto es la emprendeduría, el emprendedurismo. Podría ser que dentro de a un futuro a muy largo plazo, la gente que trabaje es gente que se ha creado su propia visión, que se ha creado su propio empleo, que trabaja porque tiene una pasión por algo y quiere hacerlo, ¿no?
y busca sus propias oportunidades. Entonces, ese sentido de emprender yo creo que va a ser cada vez más importante en un mundo en el que posiblemente compitamos con robots por hacer ciertas cosas. Es muy complicado, es un tema, el futuro del trabajo es un tema del que no se está hablando y es fácil que muchos países cometan errores que van a ser muy difíciles de corregir. Pues Pedro, se nos acaba el tiempo. Ha sido una excelente entrevista. Muchísimas gracias por aportar todos estos análisis. Recomiendo nuevamente tu libro. Perdón por la chapa, pero es que de verdad es muy buen libro. Es muy buena forma de comprender cuál es la aplicación práctica de toda esta tecnología que estamos viviendo y que, como hemos hablado en esta entrevista, está ya aquí. Es decir, esto no es algo que si estemos debatiendo si nos gustaría o no tenerlo, es algo que ya está y, por lo tanto, hay que saber convivir con ello cuanto antes. Repito, el libro es Cómo la IA transformará nuestro futuro, de Pedro Uría Recio. Además, es número 1 de venta en Amazon en su espectro. Así que es la mejor oportunidad para saber qué es lo que viene. Pedro, muchísimas gracias. Muchísima suerte en tu trabajo y disfruta, que para eso también estamos haciendo lo que hacemos. Muchas Encantado. gracias. Pronto. Un placer. Hasta luego. ¿Te interesan los temas de seguridad, defensa, inteligencia y terrorismo? ¿Quieres estar al tanto de la realidad que enfrentan día a día los policías nacionales y guardias civiles? Sintoniza Azul y Verde en multicanalradio.com. Todos los lunes a las 5 de la tarde. Te traeremos el análisis más completo y actualizado sobre la delincuencia, terrorismo y los desafíos del mundo de la seguridad y defensa. Azul y Verde, donde la realidad y la información se encuentran. No te lo pierdas. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. GECO Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. ¿Te interesa la historia militar, la geoestrategia, la geopolítica, las anécdotas belicoseras? Pues tu programa es El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y con David Díaz Cabo. Todos los martes en directo a las 4 de la tarde en Multicanal Radio. Y también nos tenéis en diferido en YouTube, iVoox y Spotify. Ya lo sabes, alístate en El Cuartelero. No te arrepentirás. Soy Dani, maestre Bubillo, y estaré aquí en Multicanal Radio todos los días de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, la hora golfa, haciendo el programa En Pelotas, que es el espacio deportivo de Multicanal Radio y también de nuestro canal de YouTube, donde me podréis encontrar en directo, insisto, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche. Toda la actualidad deportiva aquí, En Pelotas. Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Bueno, habéis escuchado ya la entrevista a Pedro Uría Recio. Repito, bueno, ya hemos hablado de su libro. Ahí tenéis en el enlace el libro, por favor, leedlo. No es una recomendación cualquiera, ya sabéis que aquí en este programa recomendamos muy pocos libros, pero este libro hay que leerlo. Tanto si sois expertos como si sois principiantes en inteligencia artificial, hay que leerlo, porque repito, no es un cualquiera, no es un tipo que acaba de terminar la universidad, es una persona experta en el tema, con años de experiencia en el mercado laboral y además en la aplicación de grandes empresas, en este caso además de banco. Y ya sabéis que con las cosas de comer no se juega. Así que, ¿quién mejor que Pedro Uría Recio para hablar de este tema y, por supuesto, para escribir sobre esto? Espero que os haya servido. Como siempre, si os ha gustado, dadle like, escribid un comentario y compartid para que llegue a más gente.
Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.